que hemos identificado que hay un crecimiento en el diagnóstico de Parkinson. Y como decías tú, es la segunda enfermedad neurológica más diagnosticada. Entonces hay una alerta muy importante. Es dolorosísimo escuchar ese diagnóstico porque uno cree que el mundo termina, que ahí terminó la historia y que lo catastrófico que tú nombrabas ahora, pues efectivamente es una realidad. Entonces digamos que uno siente como que hasta aquí llegué, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa con mis proyectos? Pero si yo era tan feliz, pero si yo pasaba tan bueno. Entonces uno cree que el mundo se detiene, pero me hago cargo de mi diagnóstico. Es que yo soy quien me estoy experimentando en él. No es mi esposo, no son mis hijas, soy yo. Entonces yo decido cómo vivo esta experiencia. Yo decido todos los días que me levanto. Todos los días. Le digo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hoy, ¿cómo nos vamos a experimentar? Hoy nos vamos a experimentar como una persona feliz, como una persona tranquila, a disfrutar. Si hay momentos en los que arrastro el piecito. Si hay un momento en el que cojo la manito, encojo la manito. Si las piernitas me están temblando mucho, ¿qué importa? Me estén temblando mucho. Me voy a experimentar como un ser feliz y voy a disfrutar. Es una decisión diaria. Hay una brújula en el alma que une el papiro y la pantalla, conectando la vibración antigua con el pulso de la nueva vida. Somos arquitectos del ser integral, trazando puentes de conciencia. Cada palabra es un acto de creación, cada latido una nueva visión. En esta vibración heterodiversa. Hoy tenemos una invitada súper especial y un tema muy especial porque es un tema que digamos que he tenido la experiencia de estar cerca y eso ha sido un aprendizaje maravilloso. Como tenemos que ver todo en la vida como aprendizajes. Aunque a veces suele ser difícil, la vida también nos va dando herramientas y nos va poniendo ángeles y nos va poniendo circunstancias que también nos ayudan en esa evolución y en ese estar mejor, aprender y aplicar todos esos aprendizajes en la vida. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Adriana María Amaya Posada, una mujer espectacular. Yo la conozco porque trabajamos juntas, en algún momento de la vida nos cruzamos, digna de mi admiración infinita siempre. Una mujer muy trabajadora, súper profesional, profe también fue en algún momento. Y bueno, a ella la vida le dio un giro también. Y ese es el tema. El tema es, ¿qué haríamos si se nos presenta en algún momento un diagnóstico de una enfermedad catastrófica? No me gusta el nombre, pero así se llaman, así Correcto. digamos se conocen. Adriana, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Encantada de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. Tú eres profesional, trabajaste durante toda la vida con el municipio de Medellín en la mayor parte y fuiste profe. Cuéntanos un poquitico de esa parte de tu vida. Bueno, sí, efectivamente, pues terminé mi carrera, me especialicé y soy Business Coach Internacional del Instituto Tecnológico de Monterrey. Digamos que la vida me dio la oportunidad de estar en diferentes espacios, en la empresa privada, en la empresa pública y mis últimos años en la empresa pública. Me pensioné estando en la alcaldía de Medellín y así, venía de ser parte de un equipo de trabajo en la gobernación de Antioquia. Bueno, ella una mujer muy activa siempre, con 5 hermosas hijas, que imagínense lo que es ser mamá de 5 hermosas hijas, más toda su carrera profesional. ¿Cómo hacías, Adri? Para todo hay tiempo. En esa época no me movía tan despacio como ahora. Pero bueno, pero muy admirable, realmente sí. ¿Cómo llega este cambio a tu vida? Comencemos por ahí. Bueno, digamos que me diagnosticaron Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable. Digamos, de ese es el observador desde la ciencia, ¿cierto? Me lo diagnosticaron, ya voy por el 7º año. Digamos que el Parkinson tiene una particularidad y es que él empieza muchos años antes de que a ti te lo diagnostiquen. O sea, por lo menos 9, 10 o muchos más años. Lo que pasa es que uno no lee esas señales del universo, uno no las lee. Digamos que yo venía percibiendo cositas. Por ejemplo, la pérdida del tamaño de mi letra. Mi letra eran unas bolas grandes, educada en escuela pública,
con esa letra muy clara, muy significativa, y se fue volviendo chiquitica. Empezó a aparecer la micrografía, que digamos es un síntoma, pero yo no es en las carreras, tanta cosa que hacer. Digamos que utilizaba otros instrumentos como la taquigrafía y empecé a tener dificultades para leer lo que yo misma escribía. Yo decía, tan raro. Bueno, digamos que había otro síntoma que yo tampoco había detectado y era la pérdida del olfato. Porque es un síntoma que, digamos, no se pierde necesariamente al 100%, pero empieza uno a no a oler cosas y la gente dice, ay, pero no te huele muy rico. A mí no me huele tan rico. Entonces, digamos que fue una lectura que me demoré un poquito para hacer, pero que después de que me la diagnosticaron me permitió ratificar. Efectivamente, venía haciendo un camino, pero no lo había detectado. Digamos que es una experiencia que puede ser retadora, es retadora. Y digamos que lo que experimentamos con nuestros compañeros en la asociación, tenemos una asociación que se llama ASPAME, Asociación Parkinson Medellín, donde, digamos, trabajamos para la persona con diagnóstico de Parkinson y es parte de la conversación. Es dolorosísimo escuchar ese diagnóstico porque uno cree que el mundo termina, que ahí terminó la historia y que lo catastrófico que tú nombrabas ahora, pues efectivamente es una realidad. Entonces, digamos que uno siente como que hasta aquí llegué, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa con mis proyectos? Pero si yo era tan feliz, pero si yo pasaba tan bueno. Entonces uno cree que el mundo se detiene, pero lo que me ha comprobado esta experiencia es que no se detiene, continúa, se pinta de un color distinto, eso es todo. ¿Cómo fue para Adriana ese momento de saber que tenía ese diagnóstico y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese proceso hasta la aceptación y el vivir hoy de otra manera diferente, pintar la vida de otro color? Bueno, los diagnósticos complejos tienen una particularidad y es que uno en la vida cree tener muchos problemas, muchos, y cree tener muchas cosas por hacer hasta que te dan un diagnóstico y identificas que tu salud no va tan bien. Todo se vuelve uno, ¿cierto? Entonces, tú dejas de pensar en que un montón de cosas que eran importantes, tú replanteas tu estructura de prioridades y dices, la prioridad es mi salud. La prioridad es volver a ser quien yo era y es una lucha permanente por rescatar y por recordar quién eras, que creo que es lo doloroso del diagnóstico. Es recordar ese ser que eras, que era rápido, hábil, avispado, tenías pispirispi, inteligente, hacías una cosa, hacías la otra, y ahora te sientes en un punto como de parálisis. Entonces digamos que lo primero es entender y reconocer que no hay tantos problemas, que no hay tantas prioridades, que la prioridad es uno, ¿cierto? Entonces digamos que eso genera una serie de, como un estado de parálisis, de susto, de nervio, ¿cierto? Tenemos un asunto muy complejo a veces y es en la conversación con el médico, cómo te dice el diagnóstico. Entonces así como tú te encuentras con el médico, como me pasó a mí, me dijo, tienes Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, incurable, pero hay mucho que podemos hacer. Y estoy aquí para acompañarte, para que vivamos juntos esa experiencia. Tú te encuentras con otros que a nuestros compañeros les han dicho, tú tienes Parkinson, de eso no te vas a morir, pero vas a terminar muy mal. Tómate el medicamento y bien, cada 6 meses que yo te reviso. Entonces digamos que a pesar de que hay una dificultad en la expresión, como compartimos este diagnóstico, digamos hay una realidad que vivimos los pacientes y es de miedo. Lo primero que tú tienes es una percepción de miedo, una sensación de miedo profunda y una negación. Terrible. No, esto no puede ser, no, pero, ¡ey! ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Pero yo qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empieza un proceso incluso hasta de culpa, ¿cierto? Entonces digamos que ese primer instante fue un instante muy retador, porque pasé por esa negación, pasé por esa discusión, una segunda opinión, no, esto no puede ser verdad. Y esa negación me llevó a que me quedara en silencio. Yo no la compartí en mi casa, ni con mi esposo, ni con mis hijas, ni lo compartí en mi trabajo, sino que me quedé rumiando esa experiencia que será solita, observándome, escuchándome, viéndome y sintiendo un dolor profundo, negando una experiencia absolutamente hermosa, porque lo que te pasa cuando tú tienes un diagnóstico, cualquiera que sea la condición, es un abrazo. Eso siempre termina en un abrazo de amor, un abrazo de la familia, de los hijos, del esposo. Entonces
durante mucho tiempo, durante algunos años, me quedé en silencio hasta que decidí hablar, decidí compartirlo, decidí conversarlo y decidí aceptarlo. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de un año. Mucho Más tiempo. de un año. En silencios, buscando pruebas, asegurándome de que no era, negándome que la situación, avergonzada, porque temía que no me vieran como la persona, como el personaje que construí a lo largo de estos 64 años. Fui fabricando día tras día un personaje al que le di mucha importancia. Total. Y le di mucha relevancia. Y cuando vi que ese personaje no existe, que eso no es verdad, que eso no pasó absolutamente nada, que era otra cosa, eso fue un reto muy complejo para mí. Pero bueno, ha sido un proceso de aprendizaje y digamos que después de negar, de molestarme, de ofuscarme, de sentir que el mundo se paró para mí y después aceptarlo y decir, bueno, vamos a mirar esta experiencia que la vida me invita, qué es lo que me quiere recordar. Y la conclusión para mí es que me quiere recordar quién soy. O sea, nosotros todos lo sabemos, ya lo traemos en la historia de vida, lo que pasa es que no lo recordamos. Y experimentarme como una persona con diagnóstico de Parkinson también es una gran oportunidad para mí en este momento. O sea, hoy no, hay momentos difíciles, hay días muy retadores, hay días menos malos, hay momentos muy divertidos. Digamos, nosotros hemos aprendido a reírnos de nuestro diagnóstico y siempre que vamos a hacer un proyecto decimos, este proyecto va a ser muy movido, tengan la certeza que esto se mueve porque se mueve. Lo disfrutamos y nos lo gozamos, pero lo entendemos como la posibilidad de experimentarnos como lo que realmente somos, unos seres absolutamente extraordinarios en nuestra esencia. Digamos que ese fue el primer momento y esa fue la ruta pues que recorrí, de dolor y de negación y después de aceptación y de amor. Que yo creo que eso es parte de la vida, o sea, puede ser que hoy que tengas una enfermedad catastrófica o puede ser que tengas otra situación que también te rete en la vida. Yo creo que nos acostumbramos o nos metemos en ese personaje que mencionabas, que aparentemente es perfecto y es el personaje, el profesional, el que se mueve, el que es capaz con todo, pero realmente no es ese el personaje es otro. Y estamos metidos ahí y yo creo que todos en la vida hemos tenido esos momentos retadores. Y es también asumir la vida. Y lo digo desde el otro lado porque yo estoy acompañando a mi mamá en este proceso, porque es ella, y el diagnóstico de ella fue todavía un poco más difícil porque además el Parkinson es un mundo. Entonces hay una cantidad, a ella le diagnosticaron uno atípico, pero sí es un Parkinson, pero no es Parkinson, sino que tiene los síntomas, en fin, pero igual, ella está en ese proceso y va avanzando. En el caso de mi mamá, muy progresivo, y a mí me dio durísimo, claro, impresionante. Claro. Es que yo creo que hay un dolor profundo desde el amor de la familia, porque tu madre es un personaje para ti. Claro, total. Un ser fuerte, poderoso, inteligente, capaz, sólido. O sea, las mamás son unas rocas, unas cosas hermosas, y tú verla vulnerable, sensible, quebrantada. Es muy complejo. Es muy complejo, pero finalmente uno también lo acepta. Sí, lo acepta, claro. Y lo que decías tú ahora también, Adri, es el abrazo. Sí. En el caso mío fue muy particular porque mi mamá no ha sido una mamá, mi mamá no fue una mamá amorosa en el sentido de abrazarnos, consentirnos, apapacharnos. Y a la vuelta del tiempo, las circunstancias nos ha llevado a abrazarla mucho. ¿Por qué? Porque hay que abrazarla para levantarla, para sentarla, para llevarla. Entonces algún día le dije, ay mami, ¿cómo es la vida? Mira, vos que no te gustaba que te abrazáramos, ni te gustaba abrazarnos, y mira, ahora te toca abrazarme, abrázame pues, y ella se muere de la risa. Entonces me tiene que abrazar y la abrazo mucho, o sea, la verdad, yo aprovecho todos los momentos para desatrasarme y ponerme al día, pues, y como con un avance. Entonces me parece súper interesante como que verlo también desde ese lado, desde la experiencia. Es una oportunidad de amor. Bueno, después de ese tema, de ese silencio y luego el hablar con tu familia, ¿cómo fue ese proceso también para la familia, en el caso tuyo? Bueno, digamos que lo primero es que se asustan, les da mucho miedo y no comprenden el diagnóstico.
Entonces yo asumo que lo que dijo ahorita uno de los compañeros que opinó sobre las enfermedades catastróficas, se fueron para Google, empezaron a buscar, empezaron a preguntar qué es esto, pero a mí no me demostraban nada. También guardaban silencio. Guardaban silencio, el mismo silencio que yo guardé para allá. O sea, era como observarme. Y yo creo que para la familia es un poquito más difícil porque entender qué está pasando, porque el Parkinson tiene una particularidad, tiene unos síntomas que se ven, pero hay un montón que no se ven, ¿cierto? Entonces, los que se ven son el temblor, la lentitud, la rigidez y la inestabilidad postural. Esos son los 4 característicos. Pero los que no se ven, entonces ya empiezan a mirar, pero yo no le veo nada a mi mamá. Pero mi mamá no tiene nada. Mamá, pero usted no tiembla tanto. Pero usted no se va para los lados como un borrachito, ¿cierto? Entonces, digamos, para la familia es de mucha pregunta y de mucha cuestión, y es lo que uno les cuenta y lo que uno les diga. Entonces, digamos que al principio era mucha observación. Era como en silencio, cómo te sientes, sentían miedo, pero nunca las vi llorar. Ni a Don Euler tampoco. Nunca lo vi llorar, nunca lo he visto triste, siempre lo he visto conmigo, lleno de alegría, lleno de optimismo, lo mismo las niñas, de apoyo, y yo también trato, que eso que me parece muy importante, que fue parte como del aprendizaje, yo me hago cargo de mi diagnóstico. Es que yo soy quien me estoy experimentando en él, no es mi esposo, no son mis hijas, soy yo. Entonces, yo decido cómo vivo esta experiencia, yo decido todos los días que me levanto, todos los días. Le digo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Hoy, ¿cómo nos vamos a experimentar? Hoy nos vamos a experimentar como una persona feliz, como una persona tranquila, a disfrutar. Si hay momentos en los que arrastro el piecito. Si hay un momento en el que cojo la manito, encojo la manito. Si las piernitas me están temblando mucho, ¿qué importa? Me estén temblando mucho. Me voy a experimentar como un ser feliz y voy a disfrutar. Es una decisión diaria. Adriana, además embajadora de la Fundación Parkinson Davis Finney. Davis Finney Foundation, Eso. sí, que opera desde Phoenix, Arizona. ¿Cómo fuiste a dar con esa fundación? ¿Cómo esa Porque relación? digamos que plegándome a lo que el compañerito ahorita respondía, vaya a fuentes oficiales, ¿cierto? No busque en Google. Yo empecé a indagar quién trabaja Parkinson en Colombia, ¿cierto? Y me encontré que habían algunas organizaciones. De hecho, en ese momento, la primera organización que encontré específicamente en la ciudad de Medellín es Fundalianza, que lleva más de 15 años, digamos, acogiendo como un espacio de apoyo a personas con diagnóstico de Parkinson. Empecé a buscar qué había en Medellín, qué había en Antioquia, qué había en Colombia y qué había en el mundo. Y me encontré la Davis Finney Foundation, que es una fundación que tiene una apuesta incalculable para países de habla hispana y tiene que ver con la información, la comunicación y la educación. Digamos que entrar a la Davis Finney Foundation me aperturó llegar a otras fundaciones, por ejemplo, como la Mohamed Ali, como la Michael Fox, como la ABDA, como la comunidad de GEN que funciona desde España. Es decir, te abre un abanico de opciones porque cada una tiene un zoom. Por ejemplo, la Michael Fox la apuesta en la investigación, la Davis Finney Foundation la apuesta en la educación, la información y la comunicación. Entonces, digamos, para ellos la gran apuesta está en que tú comprendas qué es el diagnóstico, qué debes comer, cómo debes dormir, cuáles son los síntomas, cómo se identifican, cómo habilitarte, es decir, cómo habilitar tu conocimiento frente al diagnóstico para que tengas las precauciones adecuadas, los medicamentos, las nuevas terapias. Y la Michael Fox le está apostando a la cura. La Michael Fox le apuesta a la cura, entonces desarrolla todo tipo de investigaciones, ¿cierto? La de GEN, que es una que funciona desde España, tiene una particularidad y es que la apuesta fuerte está en la rehabilitación, es decir, cada una tiene un zoom. Tiene una especialización. Entonces, digamos, yo he venido transitando en cada una de ellas porque aquí todas las formas cruzadas de lucha son buenas. Total. Todas, todo lo que te active, todo lo que te permita comprender y vivir de una mejor manera es válido, porque la apuesta sí es esa, o sea, vivir bien con Parkinson. Porque si bien es cierto, es un diagnóstico progresivo e incurable, bien es cierto que nosotros podemos hacer muchas cosas para ralentizar la evolución del diagnóstico. Entonces, por ejemplo, el deporte es el aliado estratégico número 1 para nosotros. Hacer deporte todos los días, caminar, montar en bicicleta, levantar pesas,
boxing, hay unos deportes estrellas, ¿cierto? Por ejemplo, la natación para nosotros es estupenda. Ay, qué maravilla, a mí que me gusta nadar en caso tal. No va a pasar. Es, digamos, son unos aliados estratégicos para nosotros. Para nosotros es un aliado estratégico mantener la mente activa. O sea, pensar, actuar, leer, escribir. Todo, digamos que el diagnóstico tiene una particularidad, es que se alteran lo que son la motricidad fina. Nosotros nos cuesta coger un lápiz y nos cuesta escribir, pero hay que trabajar el escribir, hay que ir en contra, digamos, de esa decisión de nuestro cerebro de no quiero leer, no quiero escribir, no quiero hacer nada y hacerlo. Es un vencimiento minuto a minuto de nosotros mismos. Que también puede ser complejo, o sea, cómo vencer ese no quiero, no, o no puedo, Claro, no lo voy a hacer. Hay momentos muy duros, sobre todo porque el diagnóstico de Parkinson tiene unos diagnósticos no visibles, unos síntomas que llamamos no motores, que si tú los traes como base o preexistencia se pueden volver muy complejos. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Si tú tienes una preexistencia, se agudiza con el Parkinson, se vuelve mucho más compleja. Entonces, digamos que esa lucha de nosotros contra nosotros mismos es una batalla diaria. Por eso es muy importante informarse bien, conversar con su médico, hacerse cargo de nosotros mismos y decirnos, esto me está pasando, tomarse la medicación de una manera adecuada, como el médico te la ordena. Por ejemplo, nosotros no podemos mezclar medicación con alimentación, porque la proteína y la levodopa no son amigas. O sea, disminuye los efectos. Entonces, tengo que ser consciente de eso y ser cuidadoso, porque lo que yo necesito es que cuando me tomo la levodopa, actúe en mi cerebro y produzca la dopamina que no estoy produciendo. Pero si la mezclo con alguna proteína, ya no pasó. Ya no se hizo la mezcla, ya no llegó la cantidad que necesita mi cerebro. Adri, esta enfermedad es una de las enfermedades más diagnosticadas, creo que después del Alzheimer. Sí. ¿Qué datos o qué cifras o cómo podemos hablar de ese tema? Digamos que hay algunas investigaciones, en este caso específicamente la Secretaría de Salud del municipio del distrito de Medellín, viene haciendo una investigación con todas las EPS sobre el tema de cuántos somos, dónde estamos y cómo ha venido evolucionando ese proceso. ¿Qué hemos identificado? Que hay un crecimiento en el diagnóstico de Parkinson. Y como decías tú, es la segunda enfermedad neurológica más diagnosticada. Entonces hay una alerta muy importante. De hecho, el distrito de Medellín, yo me atrevo a decir que es el único a nivel mundial que tiene una política pública para personas con diagnóstico de Parkinson. Me atrevo a decirlo, porque digamos en la David Finney Foundation tenemos representación de todos los países del mundo y eso es una conversación permanente. ¿Qué está haciendo tu país? ¿Por qué no gestionamos? ¿Por qué no logramos alguna disposición, alguna iniciativa? Y el distrito de Medellín tiene una política pública que hoy viene trabajando, que desarrolla e instrumentaliza a través de una mesa de política pública. En esa mesa de política pública tiene asiento la empresa privada, tiene asiento el Estado, tiene asiento la organización civil y tiene asiento otro tipo de organizaciones que trabajamos por las personas con diagnóstico de Parkinson, como una fundación que es Fundalianza y como ASPAME, que es una asociación. No sabía lo de la política pública de Parkinson del distrito. Bastante interesante porque además yo siento, Adriana, que después de pandemia, no sé si por la vacuna, se ha hablado mucho del tema de las vacunas, pero siento que en el caso, por ejemplo, de mi mamá, el tema de su Parkinson se vio acelerado. De hecho, del año de pandemia para acá, eso se ha incrementado, el diagnóstico de Parkinson, no solo en Medellín, sino en el mundo. En el mundo, exactamente. Es lo único, digamos, que de lo que uno podría hablar de la incidencia de esas vacunas. Uno pudiera plantear es cómo se ha venido incrementando a lo largo de estos últimos 6, 7 años el diagnóstico de Parkinson, pero hoy no hay un estudio que pudiera generar una relación de causal entre la utilización de las vacunas y el diagnóstico de Parkinson. Sin embargo, uno presume, sospecha o siente que es distinto. Bueno, hay un tema y es cómo es el día a día. Ya hablamos de que es una lucha diaria. Tú te levantas y lo primero que tienes que hacer es cómo voy a vivir el día de hoy, lo voy a vivir así. Pero el día a día, ¿cómo se afecta esa rutina diaria o esa vida diaria que tenías a cómo es hoy? ¿Qué diferencias hay?
Bueno, yo creo que hay muchas, porque digamos, hay prioridades y las prioridades tienen que ver con nuestra salud y nuestra medicación. Entonces, digamos que todo gira alrededor de eso. Entonces, ya hay una rutina de hacer deporte que se activa todos los días. Y no es hacer deporte por hacer deporte, sino que estamos haciendo deporte para sanar, para ralentizar. Yo, digamos, creo en la sanación, no tengo la menor duda, porque me concibo y concibo a cada persona que observo como un ser perfecto. Nosotros somos un ser perfecto de esta creación y que nos podemos curar a nosotros mismos. Entonces esa es mi apuesta todos los días, de que me puedo curar, así como, digamos, esta experiencia, porque las cosas como se hacen, se deshacen, ¿cierto? Entonces, si algo pasó dentro de mí que llevara a que yo no produzco la suficiente dopamina, yo todos los días sostengo una conversación con mi cerebro y es, vamos pues a trabajar, vamos pues a sacar esa dopamina, vamos a producir, porque el cuerpo me obedece a mí, no yo le obedezco al cuerpo, que esa es la lucha, esa es una de las luchas fuertes que tenemos. Entonces, digamos que eso es lo primero, una rutina que está enmarcada en hacer deporte, en tomarse la medicación, en alimentarse de una manera adecuada, en mantenerse activo, en no sentarme y quedarme quieta. O sea, creo que este diagnóstico es puro movimiento. Y es movimiento desde las características hasta lo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar quietos, porque cada que nos quedamos quietos, le cedemos espacio. El Parkinson no descansa, está ahí presente. Entonces, digamos que en ese sentido cambia. Creo que hay cosas que ya no hacemos. Por ejemplo, en mi rutina ya no está el estrés, ya no está la angustia, ya no están las preocupaciones. O sea, trato de elegir todo el tiempo. Elijo de qué me ocupo, y creo que la familia ayuda mucho en eso, ¿cierto? Entonces digamos que todos tratan también de generar un ambiente sano, un ambiente más tranquilo, y creo que desarrollamos unas líneas de vida también nuevas y creemos que más poderosas, ¿cierto? Porque digamos que antes mi vida era muy ocupada, yo podía tener un día de 18, de 20 horas, y no me importaba, y yo creía que tan avispada que era yo con 20 horas trabajando. A veces hubo días en los que amanecí trabajando y tan avispada. No, ya no soy avispada, ya duermo 8 horas, ojalá 8 horas, porque es otro de los síntomas que tiene este diagnóstico. El sueño se altera de una manera muy significativa. Sí, o sea, podemos dormir 1 hora y ya no necesitamos dormir más. Entonces, armar una rutina, un hábito de sueño, que me acuesto todos los días a las 8 de la noche. Tengo excepción de 2 días a la semana que no lo hago a esa hora, pero de resto me acuesto a las 8 de la noche y trato de que, si a las 4 de la mañana estoy despierta, porque reconozco que me gusta madrugar, o sea, me gusta el frío del amanecer, eso me encanta, despertarme y leer un rato, eso me gusta. Entonces hago lo que me gusta, pero si yo me levanto a las 4 es porque de 8 a 4 ya dormí las horas mínimas que requería. Y cuando duermo más, celebro y disfruto. Entonces digamos que hay un cambio muy significativo. El Parkinson te hace una invitación a tener unos estilos de vida saludables. Y digamos que cuando les compartí ahorita que uno de los temas era la culpa, yo me aculpé mucho, ¿cierto? Porque no tenía unos estilos de vida saludables. O sea, yo podía trabajar muchísimas horas, como tú compartías ahorita. Sí, entonces era el trabajo, era docente universitaria, teníamos las niñas, sacar las niñas adelante, ser la esposa, ser la señora de la casa, pues era un boleo. Tremendo. Tremendo, era una cosa de locos, pero no había energía para eso, y siempre feliz y siempre encantada de hacerlo, nunca con un cansancio. Entonces abusé de mí, ¿sí? Abusé de mí. O sea, no me hice consciente que necesitaba descansar, que necesitaba dormir, que despacio era posible hacer las mismas cosas. Hoy el Parkinson me hace invitación a vivir más despacio, a vivir más tranquila, a descansar, a alimentarme de una manera adecuada, a elegir todos los instantes de mi vida ser feliz. Esa es mi mayor elección, minuto a minuto. ¿Cómo nos da el Parkinson? Es decir, ¿es una enfermedad que se hereda, le puede dar a cualquier persona? Todos estamos, digamos, ahí, que nos puede dar. ¿Qué podemos decir del Parkinson en ese sentido? Bueno, digamos que hoy no hay pruebas científicas que nos pudieran determinar una relación de causalidad por qué te dio Parkinson, ¿cierto? Sabemos que hay un tema genético, ¿cierto? Por ejemplo, Antioquia tiene un municipio que se llama Peque, donde de cada 3 habitantes, 2 tienen Parkinson.
Ay, no sabía. ¿Cómo te Pa' parece? Es un tema muy interesante. Sí. Esa investigación la lideró el doctor Lopera de la Universidad de Antioquia. Sí. Y digamos que hoy con la David Finney Foundation estamos en las conversaciones con la universidad porque es un tema que hay que tocar, es un foco interesante en el mundo, pero ahí tenemos un tema genético, ahí tenemos una historia genética, ¿cierto? Y hay algunos casos de historia genética, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el caso de la familia Las Mejías, que ellas fueron, a partir de la experiencia con ellas fue que nació Fundalianza. Ellos eran 4 hermanos de 7, donde uno no tuvo Parkinson, el otro sí, uno no, el otro sí, uno no, el otro sí. De esos 4 hermanos con Parkinson, hoy solo sobrevive una, que es Aide Mejía. Entonces, digamos que desde el punto de vista genético hay una historia y hay una investigación. Pero de otro tipo de causales no hay prueba científica, digamos que es lo más respetuoso y cuerdo decir que nos digan a qué tiene que ver. Sin embargo, se ha planteado que puede ser multicausal y tiene una particularidad, que no hay prueba científica que demuestre que tienes Parkinson. Es un diagnóstico de observación, O sea, el médico, a partir de unas características, por ejemplo, lo que hablábamos, o sea, rigidez, o sea, el movimiento fluido de las piernas, sobre todo de un lado, porque todos los Parkinson son distintos, eso es muy importante decirlo, no hay un Parkinson igual a otro. Todos somos como una cría de ratones, todos somos distintos, a cada uno le da de una manera distinta, entonces, digamos, el médico observa la dificultad para la movilidad de las piernas, de un lado sobre todo, ¿cierto? La lentitud en los movimientos, o sea, a nosotros nos cuesta mover, por ejemplo, estos ejercicios donde se tocan las yemitas de los dedos, que es un ejercicio muy característico. Un médico en el ritmo y en la velocidad que podemos desarrollar y en la amplitud de los dedos puede determinar que es posiblemente un Parkinson, ¿cierto? La rigidez, la inestabilidad, nos cuesta caminar derechitos, ¿cierto? Nos cuesta, o sea, nos equilibramos es caminando como unos pingüinitos. Entonces, digamos, esas son las características que los médicos hoy reconocen como típicas, teniendo en cuenta lo siguiente. No todo el que tiembla tiene Parkinson. Ok. Primero. Y segundo, no todo el que tiene Parkinson tiembla. Es verdad. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, es la rigidez. O sea, ella, digamos que hace por ahí un año, hay una de las manitos que sí le tiembla, pero en algunos momentos, no siempre. En el caso de ella fue rigidez. Sí, claro. Y fue difícil, digamos, ha sido muy difícil lo que tú dices, el diagnóstico. Sí, claro. Es súper complicado porque hay una variedad. Y lo otro es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, es el primer caso de Parkinson en la familia, claro, que se detecta, total, por lo menos que sepamos. Total. O sea que ahí sí perdí. Y no hay nada más complejo que un mal diagnóstico, porque hay personas, digamos, el Parkinson y el parkinsonismo son cosas muy distintas, ¿cierto? Y digamos que para uno hay medicación y para otro no hay medicación, pero el uso de la medicación en el Parkinson, por ejemplo, trae efectos colaterales en el largo plazo. Sí. En el largo plazo. Entonces, un mal diagnóstico puede llevar a que tú tomes una medicación que posteriormente te va a generar unas consecuencias, qué pereza. Si no era Parkinson. Si no era Parkinson, sí. Así es. Bueno, ¿cómo aprender a vivir con esta enfermedad amorosamente? ¿Cómo vivirlo? Alguna vez en una conversación, y a mí me quedó sonando esa frase que Adriana me dijo, y es, yo me voy a morir, pero de la risa, no me voy a morir de Parkinson. Y quiero que profundicemos en esa, porque puede ser que muchas de las personas que nos están oyendo tengan un familiar o ellos mismos estén cruzando esta situación. Entonces, ¿cómo llevarles ese mensaje de que sí se puede vivir amorosamente y se puede llevar una vida tranquila? Bueno, yo creo que lo primero es hacernos conscientes de que a todo lo que nos resistimos nos persiste. O sea, cuando tú te resistes a un diagnóstico y le pones toda la talanquera y todas las dificultades, se vuelve más complejo. O sea, creo que es un tema de reconocer que hay una situación específica. Si quieren, no lo nombres, no lo llamen, no lo digas, no tienes ningún problema. Pero reconocer que hay una situación específica que estás experimentando y que desde tu capacidad y de tu inteligencia superior eres capaz de enfrentar esa experiencia y vivirlo de la mejor manera, ¿cierto? Creo que es lo primero que tenemos que tener presente.
Lo segundo que tenemos que tener presente es buscar todas las ayudas. No estamos solos. Y este diagnóstico tiene una característica y es que tiende a que las personas se alejen, porque incluso puede ocasionar vergüenza. Es muy desafortunado pensar que una familia se puede avergonzar porque a ti te tiembla la manito, entonces en un restaurante te riegan la sopita. Eso puede pasar, porque a ti te da pena que te vean temblar, porque a ti te da pena que te vean en esa inestabilidad postural, que a ti te da pena que te vean con movimientos, digamos, movimientos que no son los usuales ni en tus manitos ni en tu cuerpecito. O sea, creemos que de eso hay que hacerse consciente. O sea, tú no estás solo. Y cuando conversas con una persona con diagnóstico de Parkinson, entendemos la realidad de lo que está viviendo el otro. Hay algunas personas que llaman el Parkinson como la enfermedad invisible. ¿Por qué? Porque puede que tú estando quieto, sentadito, a ti no se te note nada. Pero toda la procesión va por dentro, todos los asuntos van internamente. Porque ahorita les decía, lo más característico del Parkinson es la lentitud, la rigidez, el temblor y la inestabilidad. Resulta que eso que ves afuera se vive adentro. O sea, a ti los órganos se te mueven. O sea, cuando uno con Parkinson se acuesta, uno siente cómo el estomaguito se mueve, cómo el hígado se mueve, cómo los riñones se mueven, al mismo ritmo como el tipo monederita. Y es un movimiento suavecito, suavecito, pero tú no lo dices, ¿cierto? Una persona con diagnóstico de Parkinson, por ejemplo, puede tener dificultades para permanecer mucho rato de pie. Entonces, cuando vamos en el bus, somos desesperados por sentarnos, o en el metro, somos desesperados por sentarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpecito no soporta. Fuera de que no soporta el peso, también nos pasa que muchas veces el temblorcito está en los pies. Entonces, tú empiezas a temblar, a temblar todo tu cuerpecito de abajo hacia arriba. Entonces, creo que el segundo paso es reconocer que no estamos solos, ¿cierto? Y que hay espacios de conversación. Hay organizaciones que hoy te ayudan. Entonces, no sé si puedo compartirles. Sí, incluso te iba a decir, están ahora preparándose para la Feria de las Flores y están haciendo unos talleres. Claro, claro. Estamos con un programa en la Casa de Cultura del Poblado. Digamos que ASPAME es una asociación Parkinson Medellín que tiene una propuesta y es empoderar a las personas con diagnóstico de Parkinson a través de que información, educación, todo lo que tenga que ver con el conocimiento del diagnóstico, pero también, digamos, en otras líneas desarrollando terapias de rehabilitación. Entonces hoy estamos en la Casa de Cultura del Poblado con un programa que se llama El Parkinson se toma la palabra. En ese espacio del Parkinson se toma la palabra, digamos, tenemos un abanico en la programación que va desde la información hasta la creación del sombrero que vamos a utilizar en la Feria de las Flores, porque nos estamos preparando para disfrutar la Feria de las Flores. Porque hay una cosa muy particular también en el Parkinson, y es que el goce, el disfrute, que produce dopamina, eso es lo que yo tengo que hacer, que mi cerebro produzca dopamina, y lo que más le produce dopamina al organismo es hacer deporte, reírse, disfrutar. Entonces es un diagnóstico, hombre, hay que recibirlo también con lo bueno que trae, ¿cierto? O sea, no le veamos todo lo malo, o sea, lo que pasa es que nos invita a otras prácticas y a otros estilos de vida, porque hemos entendido que la vida es preocuparse, angustiarse, desesperarse, y muchas veces hemos tenido largos caminos en esa experiencia, pero el Parkinson te está diciendo, bueno, revísalo, repiénsalo, porque si nosotros nos asustamos, empezamos a temblar, si nosotros tenemos miedo, empezamos a temblar, o sea, está asociado al sistema nervioso central. Ese nervio vago se activa cuando nosotros tenemos miedo, cuando tenemos angustia, cuando tenemos preocupación. Entonces nosotros, no es que la vida no es fácil, hay que hacerla fácil. Hay que hacerla fácil, porque si no nos desestabilizamos y no hay medicamento que obre, no hay medicamento, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el otro punto. Lo cuarto es asegúrate de tener un médico neurólogo, ojalá especializado en trastornos del movimiento, ojalá, con el que tú puedas conversar, con el que tú le puedas contar lo que te está pasando. O sea, porque nosotros no le podemos entregar al sistema de salud la responsabilidad de nuestro diagnóstico, también es responsabilidad nuestra. Yo soy la que voy donde mi médico, le cuento cómo estoy sintiendo, le cuento qué quiero, yo quiero sentirme mejor, le pido que me ayude a acceder a terapias de rehabilitación, a terapia ocupacional, que me ayude a manejar la voz, porque otro de los síntomas que tenemos es que la voz se va apagando. Entonces, yo toda la vida acostumbrada a hablar como al pie de una quebrada, porque mi mamá era sorda, entonces hablábamos durísimo. Yo empecé como, ya que no se te entiende, no, ayudémonos, porque nosotros le vamos cediendo espacio a estos asuntos y esos asuntos se nos va complejizando. Y yo creo que hay 3 pilares claves que hay que cuidar en este diagnóstico.
la mente, el cuerpo y el espíritu. Y bien lo han dicho los compañeritos que ahorita entrevistaron. O sea, si no te tomas de la mano tú mismo y te tomas de la mano con tu Padre Celestial, no importa cuál sea, esto es un reto vivirlo. Si tu mente está fuerte, a tu mente hay que cuidarla. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque acuérdate que hay una sinergia entre lo que pienso, lo que siento y lo que emociona. Si tú piensas bien, sientes bien y emocionas bien, pero si tú piensas mal, y es una decisión, no, es que usted tan positiva, no, es que todos los días tú eliges qué piensas. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos, la decisión de qué hago con lo que pienso. Entonces no puedo permitir que sea el abatimiento, la angustia. Pero ¿cuál es el efecto? Mire que no te mejoras, no importa, pero yo feliz. Es que no se trata de eso, se trata de que cada instante, mi acto consciente, yo estoy aquí, estoy ahora con ustedes, lo estoy disfrutando. Pero si mi decisión es la angustia y la pérdida de paz, eso es una cosa muy compleja. No hay cuerpo que lo soporte. La mente es toda poderosa, muy poderosa. Y la mente le obedece al cerebro. Ni me vaya a preguntar que dónde queda la mente porque no he podido saber. Pero de una cosa sí estoy absolutamente segura, de que mi cerebro y mi cuerpo le tienen que obedecer a la mente, porque yo soy la que mando, no ellos a mí. Pero ellos a veces me la ganan. Y a veces el cuerpo no me responde. Y a veces ese cerebro empieza a pensar bobadas, a ocuparse en bobadas que no son, no. Hay que tratar de mantener esa línea de conexión, mente, cuerpo y espíritu, y pegarse de la mano del Padre Celestial, si no, no hay opción. Ay, Adriana, qué interesante esta conversación. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero nos quedamos con eso. Hay que vivir amorosamente, y yo creo que no solo ante un diagnóstico, sino en general en la vida. Entonces, bueno, con esto nos despedimos y nos vemos en 8 días, queriendo Dios. Feliz día, feliz fin de semana, feliz semana.